bienvenidas, bienvenidos. Hoy quiero empezar con una historia. A la protagonista la llamaremos Marta. Marta está en una reunión de trabajo y su jefe le hace una pregunta directa. Ella duda unos segundos, no está completamente segura de la respuesta. En ese momento siente algo muy particular, calor en la cara, un pequeño nudo en el estómago y las palabras le salen torpes. Y aparece un pensamiento rápido. Seguro que ahora todos piensan que soy tonta. La conversación continúa y nadie parece darle demasiada importancia. Pero Marta se queda atrapada en esa sensación durante horas. Reproduce la escena en su cabeza. Analiza cada palabra, cada gesto y aparece una idea silenciosa. Hay algo mal en mí. Quizás tú también has sentido algo parecido alguna vez. Esa sensación incómoda de quedar expuesta, de querer desaparecer, de sentir que hay algo en ti que no está bien. Hoy vamos a hablar de esa emoción, la vergüenza. Y no de la vergüenza ligera o social que aparece a veces, sino de esa sensación profunda de que nosotras mismas somos el problema. La vergüenza es una de las emociones humanas más intensas, también una de las menos comprendidas, y muchas personas la confunden con la culpa, pero no son lo mismo. En el episodio sobre el locus de control interno hablábamos de la culpa que aparece cuando sentimos que hemos hecho algo mal. La vergüenza es distinta. La vergüenza aparece cuando sentimos que hay algo mal en nosotros. No señala una acción, señala a la persona. La culpa puede motivar reparación. Si hago daño a alguien, puedo reconocerlo y cambiar. Pero la vergüenza tiene otro efecto. La vergüenza suele provocar esconderse, callarse, evitar, aislarse o atacarse a uno mismo. Porque cuando sentimos vergüenza, lo que queremos no es reparar algo, lo que queremos es desaparecer. ¿Y cómo reconocer la vergüenza? Muchas personas no dicen siento vergüenza. Dicen cosas como soy un desastre, quería desaparecer, me sentí tonta, me dio muchísima cosa. Y mi favorita, tierra, trágame. La vergüenza es una emoción social primaria. Su función evolutiva es muy concreta, proteger nuestra permanencia al grupo. Durante la mayor parte de la historia humana, sobrevivir dependía del grupo. Ser rechazado podía significar literalmente no sobrevivir. Por eso el cerebro desarrolló un sistema de alarma muy sensible a cualquier señal de exclusión. La vergüenza aparece cuando el sistema interpreta algo como exposición, juicio, rechazo, humillación, pérdida de estatus o riesgo de no pertenecer. La emoción envía un mensaje muy claro. Hay algo en mí que puede hacer que los demás me rechacen. El cuerpo responde automáticamente y las señales físicas frecuentes son el calor en la cara, el rubor, bajar la mirada, esa tensión en el estómago, dificultad para hablar y ganas de salir de esa situación. Algo importante es que la vergüenza empieza en el cuerpo. El sistema nervioso detecta una posible amenaza social
y activa una respuesta de alerta. Por eso, a veces sabemos racionalmente que no es para tanto, pero el cuerpo sigue reaccionando. Hemos hablado que la vergüenza sale cuando interpretamos una situación de humillación, y quiero aclarar ambos términos, porque muchas veces se llegan a confundir. La vergüenza tiene que ver con nuestra identidad. No pensamos que hicimos algo mal, pensamos que somos algo defectuosos. En cambio, la humillación es una experiencia social. Ocurre cuando alguien nos menosprecia, nos expone o nos degrada públicamente. La humillación suele generar vergüenza, pero la vergüenza también puede aparecer incluso cuando nadie nos está humillando. A veces basta con anticipar el juicio. Cuando la vergüenza aparece, muchas veces las personas desarrollan estrategias para protegerse. Muchas de estas estrategias son para pasar desapercibidas. Por ejemplo, tenemos la evitación. No participar demasiado, no levantar la mano, no decir lo que pensamos y evitar situaciones sociales. Y también nos encontramos con el perfeccionismo. Si todo está perfecto, nadie podrá criticar. O el humor defensivo. Reírse de uno mismo antes de que lo hagan otros. O la hiperadaptación. Intentar agradar a todo el mundo. Estas estrategias tienen algo en común. No buscan que seamos felices, buscan no volver a sentir vergüenza. El problema es que con el tiempo estas estrategias lo que hacen es reducir nuestra libertad. Imagina a Marta. En la reunión tiene una idea interesante, pero piensa, ¡buah! Seguro que es una tontería. Así que no dice nada. Y unas horas después, un compañero propone exactamente lo mismo. Y entonces aparece esa vocecita diciendo, mierda, tenía que haber hablado antes. La vergüenza rara vez aparece de la nada. Muchas veces se aprende en contextos donde el error o la vulnerabilidad no tenían espacio. Por ejemplo, en infancias con críticas constantes. Entornos donde se ridiculizaban las emociones o cuando alguien ha sufrido bullying o expectativas familiares muy altas. También puede aparecer en contextos sociales un poco más amplios, por ejemplo, con la discriminación, la pobreza, la exclusión social o experiencias de fracaso académico o laboral. En estos casos, la persona no solo vive una dificultad, empieza a interpretar como una prueba de que hay algo defectuoso en ella. Y esa interpretación puede quedarse durante muchos años. Por eso muchas personas adultas siguen sintiendo vergüenza en situaciones pequeñas, que en realidad lo que hacen es activar historias mucho más antiguas. Por ejemplo, esto nos puede ocurrir hablando en público, equivocándonos, mostrando emociones, pidiendo ayuda o poniendo límites. Simplemente es que el sistema emocional responde como si estuviera en riesgo de exclusión. Y una de las características más importantes de la vergüenza es que aísla. Cuando sentimos vergüenza, tendemos a no contarlo, no pedir ayuda y no hablar de lo que nos pasa. Porque la emoción dice, si los demás supieran esto, me rechazarían. El problema es que el aislamiento refuerza la vergüenza y crea un círculo. Ocurre primero
algo que activa la vergüenza, luego nos callamos, nos aislamos y empezamos a rumiar. Y la historia interna se vuelve cada vez más dura. Con el tiempo la persona puede llegar a pensar cosas como: solo me pasa a mí, nadie entendería esto, y si lo cuento me juzgarán. Cuando en realidad hay muchas personas que están viviendo algo muy parecido. Pero la vergüenza convierte las experiencias humanas en secretos individuales. Nuestra protagonista, Marta, tras pasar todo el día en la oficina, abre las redes sociales por la noche y empieza a ver cuerpos perfectos, viajes soñados, logros profesionales. Y mientras tanto piensa: soy desdichada, todo el mundo es feliz menos yo. En ese pequeño momento de comparación puede activar una sensación muy silenciosa de insuficiencia. Aunque sentimos la vergüenza de forma individual, sus causas muchas veces son sociales, como por ejemplo la vergüenza sobre el cuerpo, el dinero, la salud mental, el fracaso profesional, la maternidad o la paternidad, la edad o incluso la sexualidad. Muchas de estas vergüenzas no aparecen espontáneamente, se construyen culturalmente. Vivimos en sociedades donde se valora muchísimo el éxito, la productividad y la autosuficiencia, donde los errores se visualizan rápidamente. Las redes sociales amplifican todo esto. Vemos constantemente versiones editadas de la vida de otras personas. Éxito, cuerpos perfectos, carreras brillantes, relaciones felices. Comparar nuestra experiencia real con esas imágenes puede generar una sensación profunda de insuficiencia. Y la vergüenza prospera, especialmente en estos entornos donde el error no tiene espacio. La vergüenza en pequeñas dosis tiene una función. Nos ayuda a regular la convivencia social. Pero la vergüenza no siempre significa lo mismo. A veces nos protege, a veces es algo que hemos aprendido del entorno y otras veces se convierte en una voz interna muy dura. Piensa por un momento en una situación reciente donde sentiste vergüenza. Tal vez dijiste algo y luego pensaste que era inapropiado. O tal vez alguien te hizo un comentario sobre tu apariencia. O quizás sentiste que no encajabas del todo en un grupo. Ahora pregúntate algo muy sencillo. ¿Esta vergüenza viene de una norma social que aprendí? Muchas veces la vergüenza aparece porque hemos aprendido ciertas cosas que no se deben hacer, como hablar demasiado, mostrar emociones, equivocarse o pedir ayuda. Esta vergüenza no habla tanto de quién somos, sino de las reglas invisibles del entorno en el que crecimos. A esta vergüenza se la llama vergüenza social aprendida. Ahora piensa en otra posibilidad. Hay ocasiones en que la vergüenza funciona como una señal de protección. Por ejemplo, cuando sentimos que hemos hecho algo que pudo herir a alguien. O cuando percibimos que una situación puede afectar a nuestra relación con otras personas. En estos casos, la vergüenza lo que nos está diciendo
es que algo importante está ocurriendo aquí. No necesariamente significa que seamos malas personas. Puede ser una invitación a revisar lo que pasó y reparar si es necesario. Ahora observa si alguna vez aparece una forma diferente de vergüenza. No una vergüenza puntual, sino una sensación un poco más profunda. Una voz interna que dice cosas como: siempre haces el ridículo, no eres suficiente, hay algo defectuoso en ti. Esta forma de vergüenza no se refiere a una situación concreta, se refiere a tu identidad. Y cuando aparece, puede generar mucho aislamiento, autocrítica y dolor. A esto lo llamamos vergüenza tóxica. No todas las vergüenzas necesitan ser eliminadas, pero algunas sí necesitan ser cuestionadas, especialmente aquellas que nos hacen creer que hay algo defectuoso en nosotros. La vergüenza es una emoción central en muchas dificultades psicológicas. Por ejemplo, en la depresión, en adicciones, en trastornos alimenticios o en el aislamiento social. En muchas de estas experiencias aparece una sensación profunda de no soy suficiente. También aparece con frecuencia en historias de trauma, especialmente cuando la persona ha vivido situaciones de abuso o rechazo. En esos casos, la mente intenta explicar lo ocurrido, concluyendo que hay algo defectuoso en uno mismo. Pero esa conclusión no es verdad. Es una forma de intentar dar sentido al dolor. Por eso, en la depresión, muchas personas no solo están tristes, también están profundamente avergonzadas de existir como son. Y esa vergüenza refuerza el aislamiento del que hablábamos antes. La vergüenza suele venir acompañada de autocrítica y la autocompasión propone otra postura. Hablarnos como hablaríamos a alguien a quien queremos. No significa justificar todo lo que hacemos, significa reconocer que eres un ser humano que puede equivocarse, sentirse torpe y aprender. La vergüenza tiene una característica muy interesante y es que no se disuelve en el aislamiento, se disuelve en una relación segura. Es decir, cuando algo que nos avergüenza puede ser visto por otra persona sin juicio. Esto es algo que ocurre mucho en terapia, pero también puede ocurrir fuera de ella, en amistades seguras, en relaciones íntimas, sanas y en comunidades donde hay confianza. Y antes de cerrar este episodio, quiero proponerte un pequeño ejercicio. Si estás conduciendo o haciendo algo que requiere mucha atención, quizás puedas escucharlo o hacerlo en otro momento, pero si puedes, tómate un minuto para probarlo ahora. Si te resulta cómodo, adopta una postura un poco más estable. Puedes apoyar bien los pies en el suelo
o simplemente notar el contacto de tu cuerpo con la silla o el lugar donde estás. Ahora lleva tu atención a la respiración. No hace falta cambiarla. Solo obsérvala durante unos segundos. Recuerda una situación reciente donde sentiste vergüenza. Puedes traerla suavemente a tu mente. Sin entrar demasiado en la historia, solo notar qué aparece en tu cuerpo. Quizá una tensión en el pecho, calor en la cara o una sensación de querer encogerte. Ahora intenta hacer 3 pequeñas cosas. Primero, respira un poco más profundo. No forzado, solo un poco más amplio que antes. Segundo, si tu mirada está baja, prueba a levantarla ligeramente. No necesitas mirar a nadie, solo abrir un poco el campo visual. Y tercero, intenta decirte internamente algo sencillo. Algo que podrías decirle a una persona querida si estuviera pasando por lo mismo. Algo como: puedo seguir aquí, incluso si este momento es incómodo. Puedo sostener este momento. Sigo siendo valiosa, aunque me equivoque. Puedo tratarme con amabilidad ahora. Quédate unos segundos más respirando y cuando quieras vuelve poco a poco al presente. A veces la vergüenza nos hace vivir intentando no incomodar, no molestar o no ocupar demasiado espacio. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, aprender a poner límites puede sentirse muy difícil. De esto hablaremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final y un abrazo lleno de compasión y sin juicios.